¿Cómo están ustedes? Les habla Carlos Yepes Félix. Quiero referirme a una teoría sumamente importante que ha marcado un antes y después en los estudios que tienen que ver con la conducta humana, con el comportamiento de las personas y por supuesto con la evolución cerebral. Esta teoría se llama la teoría del cerebro triuno o en otras palabras, la de los tres cerebros en uno. La sostiene Paul MacLean, un neurocientífico que en los años 1970 aproximadamente, luego de hacer una cantidad grande de investigaciones, puso sobre el tapete una serie de conceptos muy útiles para poder, como digo, ubicarlos y lógicamente emplearlos en nuestra vida diaria, porque es muy útil esta teoría para la vida de familia, la crianza de los hijos, el entendimiento de pareja, es muy útil en el trabajo para la armonía de los equipos de trabajo, la atención a los clientes, etc. MacLean dice que normalmente el cerebro en su proceso evolutivo es lógico. Empezó desde el cerebro que se denomina reptiliano, antiguo o simplemente instintivo. A este cerebro se le atribuye que se desarrolló una vez que el hombre, saliendo del mar, empezó a reptar ya estando en el contexto tierra. Y en ese nivel, mientras él estaba desarrollándose, se asume, muchos cambian lógicamente los años porque es tan difícil certificar con una cantidad exacta, pero voy a tomar lo que varios científicos dicen. Dice que esta etapa se demoró como 350 millones de años en desarrollarse este cerebro mientras el ser humano reptaba, se arrastraba por la tierra. Este cerebro, que aún existe con nosotros y en los reptiles actuales también, nos sirve para poder mantener nuestras condiciones de vida más elementales. Por eso este cerebro controla, por ejemplo, nuestra situación de alimentación, nuestra situación de ingerir agua, de dormir para descansar, de movernos, por supuesto también del control de la temperatura y algo interesante de lo que es nuestra actividad sexual. Quiero referirme en dos ejemplos claros a esto. Primero voy por la actividad sexual, porque ustedes deben entender ahora un poco cómo especialmente nuestros adolescentes que están todavía impregnados de la actitud o la actividad de este cerebro, automáticamente es muy difícil entender por qué ellos hacen uso de su sexualidad dándoles tantos consejos en sí. Entonces, la naturaleza crea al sexo no como nosotros conocemos en el sentido de que se debe usar primero teniendo amor por delante, no. Ella la crea simplemente para preservar la especie. Entonces, instinto es mucho más poderoso que el amor y ya les hablaré en un momento en los siguientes segundos en donde usted va a encontrar el amor. Pero también le decía, la segunda cuestión es que debemos con esto, por ejemplo, entender mejor a los niños pequeños, porque los niños desde su proceso, en este caso en el vientre materno, el nacimiento y hasta los 7 años de edad, son verdaderamente guiados y conducidos en un porcentaje muy alto por el cerebro instintivo. Por eso es que ellos recién a los 7 años empiezan a desarrollar su habilidad de pensar. Hasta esa edad los niños actúan netamente por instinto, son verdaderamente, como usted ve, compulsivos, no piensan absolutamente en lo que hacen, ellos lo hacen por naturaleza propia. Entonces, qué bueno que usted entienda que los niños no están haciéndole daño a nadie, están actuando porque esa es su naturaleza vital. Luego, el segundo cerebro ya se desarrolla después de estos 350 millones de años, cuando el ser humano ya se pone en 4 patas.
y por eso este cerebro se llama también emocional, límbico o mamífero, porque ya se convierte en un mamífero. Y este cerebro, cuya función principal es manifestar las emociones del ser humano, es muy importante porque en realidad la cantidad, digamos así, el porcentaje con el que actuamos nosotros a diario en donde quiera que nos encontremos es altísimo por las emociones. Si yo tomo el cerebro anterior que le estaba comentando, en este caso el reptiliano, ese posiblemente hace un 30% del total de las actividades diarias de las personas, pero este emocional posiblemente llega a un 65%. Y si usted suma los dos, nos va a dar un gran porcentaje del 95%. Los seres humanos somos instintivos y somos emocionales. Es por eso que cuando en algún momento se hablaba, por ejemplo, de esta teoría del Homo sapiens, del hombre que piensa, ahora están cambiando las cosas para decir que los seres humanos somos instintivos y emocionales y que tratamos de pensar. Y esa es la verdad. También se le atribuye a este cerebro un proceso evolutivo como de otros 350 millones de años. Entonces el ser humano fue cambiando, su cerebro también, y aparecen todas esas emociones que son primarias. Esas emociones que están grabadas en nuestra mente y que nos han servido muchísimo para especialmente sobrevivir. Emociones como el miedo, emociones como la ira, la furia, emociones, diga usted, como la tristeza, emociones como el asombro, emociones de este tipo hicieron que normalmente los seres humanos podamos sobrevivir y mantenernos todavía como especie. Pero emocionalmente también, si a estas emociones no les controlamos, nos causa tremendas dificultades y problemas en nuestra convivencia diaria. Es por eso que parece mentira, pero normalmente nuestra educación debería estar basada en que desde pequeños nos vayan enseñando con los métodos adecuados a despacito, paso a paso, con cientos de equivocaciones, a ir desarrollando aquello que se llama inteligencia emocional para que podamos controlar, podamos gestionar las emociones. Cuando usted ve tantos ataques de furia, de rabia y todo en la gente, simplemente es porque no ha sabido, no ha podido ni verbalizar ni controlar sus emociones. Entonces este cerebro empieza a desarrollarse de una magnitud muy alta a partir de los 9 años de edad, porque desde los 9 hasta los 12, todo lo que es el andamiaje de emociones madura totalmente, y por eso usted ahora va a comprender cómo los adolescentes es bien difícil que ellos se controlen en su carácter, en su temperamento, en su forma de actuar y su conducta, porque su cerebro emocional está completamente listo, pero su cerebro racional, el que debe ser verdaderamente el control de los dos anteriores, aún no está listo. Ellos son simplemente, como le acabo de mostrar, son impulsivos por las emociones. Y el tercer cerebro se llama el cerebro neocortical, el que ahora disponemos los seres humanos, que nos permite pensar, razonar, analizar, que nos permite verdaderamente mirar el mundo en otra dimensión diferente, y que esta parte nos distingue del resto de animales que existen en la naturaleza. Por eso nosotros somos prácticamente los animales superiores de mayor relevancia y de mejor evolución. Entonces, en esta medida, usted va a encontrar, en cambio, que el cerebro neocortical es el encargado de controlar a los otros dos, pero en la medida, insisto, de que haya primero desarrollado todo su potencial biológico, que se logra en la mujer. Biológicamente el cerebro neocortical, el pensante, se acaba de desarrollar como a los 21 o 22 años, y en el varón prácticamente a los 25 y 26. Por eso usted ahora comprende que todo lo que hacemos
antes de esas edades y que tiene trascendencia grande, como por ejemplo casarnos, tener hijos, como por ejemplo ir a estudiar una profesión, muchas veces, y diría yo acentuando en la parte de la familia especialmente, cometemos inmensos errores porque nos lanzamos a formar familias no porque hemos pensado lo que verdaderamente eso significa, sino porque estamos emocionados, estamos enamorados, y aquí quiero aclararle algo. Como le decía hace un momento, es en el cerebro pensante donde aparece el amor, el verdadero amor, porque ese amor juzga al ser humano como es y le acepta en sus diferentes funciones. En cambio, el enamoramiento solamente es una ilusión, el enamoramiento solamente es impulso, el enamoramiento es justo, equivocadamente, es lo que nos impulsa a tomar decisiones de juntarnos a otra persona, de vivir con alguien en tempranas edades para después, con el paso de los años, quedar completamente arrepentidos. Entonces, como le acabo de explicar, si nosotros empezamos a tomar en cuenta todas estas cosas, ya podemos entender mejor a nuestros hijos, a los pequeños. Ya sabemos que ellos no hacen nada por causarnos daño, hacen porque simplemente están obedeciendo a la naturaleza. Tampoco los adolescentes, que es una etapa tremendamente difícil, que psicológicamente también representan sus cambios, algo muy visible y a veces inmanejable. Ahora los puede usted entender mejor. Están obedeciendo a su parte biológica, a su parte de naturaleza pura. Y los adultos tampoco quiere decir que porque usted llegó a los 21, 22, 25 años, ya está maduro. No, porque la madurez biológica es la que le estaba hablando, pero la madurez psicológica, la madurez de actuación también se consigue por otros factores, como es por ejemplo las experiencias, porque ninguna persona madura si no genera experiencias. Entonces, en este aspecto, espero haberles dejado a ustedes un panorama un poco más claro de lo que son estos tres cerebros que están unidos, que trabajan en armonía, que todo el tiempo están interactuando juntos, pero que cada uno cumple funciones específicas y que nos permite a los seres humanos desarrollar una vida armónica si los entendemos y sabemos gestionarlos. Pero también, si no es así, estaremos actuando casi siempre en forma instintiva y no será nada bueno lo que esperemos, o simplemente estaremos actuando casi siempre en automático, y eso hará que nuestra vida sea bastante limitada o reducida.